Bienvenidos a su Deep Dive personalizado. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo de O1, Ah, el modelo de lenguaje de OpenAI. ¿sí? Y nuestro objetivo es entender cómo funciona y Ajá. qué lo hace tan especial. Ajá. Y para esto nos vamos a basar en investigaciones de vanguardia, ¿verdad? Exacto. Específicamente en el paper Ajá. Scaling of Search and Learning, a roadmap to reproduce Owen from reinforcement learning perspective, de Zeng y su equipo. Este paper Este paper nos ofrece una guía para comprender la arquitectura de uno, Ajá. un modelo que muchos consideran revolucionario. Revolucionario. ¿Por qué? Por su enfoque en el aprendizaje por refuerzo y la capacidad de pensar más al momento de procesar información. Pensar más. Sí. ¿Qué significa eso? Imagina que en lugar de simplemente buscar una respuesta en una base de datos, Ajá. o uno explora diferentes caminos para llegar a la solución más adecuada, como si estuviera razonando. Y esto se logra en parte gracias a un proceso llamado inicialización de la política. Ok, necesito que me expliques eso como si nunca hubiera escuchado el término. Claro. ¿Qué es eso? Básicamente, la inicialización de la política es como darle a uno una base sólida antes de empezar a entrenarlo. Ok. En lugar de partir de cero, aprovecha el preentrenamiento en conjuntos masivos de datos Ajá. para adquirir habilidades básicas del lenguaje. Mm. Y lo más interesante Yeah. es que también se le aplica un ajuste fino con instrucciones, O sea, que ya viene con ciertos conocimientos Exacto. previos, ¿no? como si hubiera estudiado un poco antes del examen final, Ajá. para que pueda razonar de forma similar a los humanos. ¿Y eso en qué se traduce? Sí. Realmente puede resonar como nosotros. De hecho, el paper identifica 6 comportamientos de razonamiento claves Wow. que se asemejan a los humanos: ¿Cuáles son? análisis de problemas, Ok. descomposición de tareas, compleción de tareas, Ajá. propuesta de alternativas. Autoevaluación y autocorrección. Impresionante. ¿Puedes darnos ejemplos concretos de cómo uno utiliza estos comportamientos? Claro que sí. Me cuesta imaginar a una máquina haciendo eso. Por ejemplo, el paper describe cómo Honor 1 puede descomponer una tarea de codificación en subtareas más pequeñas Ajá. y manejables, Ah. o cómo al resolver un problema descifrado, Sí. evalúa paso a paso las soluciones que va generando, Mm. como si estuviera revisando su propio trabajo. Ahora entiendo a qué se refieren con pensar más. Ah, Pero ¿cómo se asegura uno de que está aprendiendo en la dirección correcta? Ahí es donde entra en juego el diseño de recompensas. Ujú. Las recompensas son señales que le indican a Orone si va por buen camino, Mm. o no, tanto en el resultado final como en el proceso mismo. Es como un sistema de calificación, ¿no? Exactamente. Se le premia por llegar a la respuesta correcta, Sí. pero también por seguir los pasos adecuados. Correcto. ¿Y cómo? ¿Cómo recibe uno estas recompensas? El paper describe las diversas maneras. Por ejemplo, puede recibir retroalimentación directa del entorno. ¿Cómo? Si uno genera un código, se ejecuta para ver si funciona. Ok. Y el resultado de esa ejecución le da una señal de recompensa. Tiene sentido, pero ¿qué pasa con tareas más complejas? Claro. Donde no hay una respuesta correcta o incorrecta tan clara. Ajá. ¿Cómo se diseña un sistema de recompensas para eso? Esa es una de las grandes preguntas que los investigadores están explorando. El diseño de recompensas para tareas complejas, donde el proceso de razonamiento es tan importante como el resultado final. Sí. Es un desafío. Ok. Y aunque el paper no profundiza en cómo lo hace O1 específicamente, Ya. nos da una idea de los retos que implica. Entonces, tenemos la inicialización de la política para darle una base sólida, Correcto. el diseño de recompensas para guiar su aprendizaje. Sí. ¿Qué más hay detrás de la capacidad de uno para pensar más? Un elemento crucial es la búsqueda. La búsqueda. ONON no se limita a aplicar lo que ha aprendido de forma mecánica. En cambio, utiliza la búsqueda para explorar múltiples caminos de solución de forma estratégica. ¿Y cómo funciona esa búsqueda? El paper describe 2 dimensiones clave de la búsqueda en ONO: Ok. las señales de guía y las estrategias de búsqueda. A ver, explícame eso con más detalle. Las señales de guía pueden ser internas, Ajá. basadas en la propia incertidumbre del modelo o en su autoevaluación, Ok. como si dijera, no estoy seguro de esto, voy a explorar otras opciones. O pueden ser externas, basadas en las recompensas que recibe Ajá. o en reglas heurísticas predefinidas. Es como si tuviera un GPS interno Sí, y también consultara mapas externos para encontrar el mejor camino. exactamente. Y las estrategias de búsqueda. Las estrategias de búsqueda definen cómo explora o sus caminos de solución. Wow. Puede usar una estrategia de búsqueda de árbol
donde evalúa diferentes opciones en cada paso, como un árbol de decisiones. O puede usar una estrategia de revisiones secuenciales, donde parte de una solución inicial y la va refinando paso a paso, como si estuviera editando un texto. Es fascinante cómo O1 combina diferentes estrategias para optimizar su razonamiento. Pero me imagino que elegir la estrategia de búsqueda adecuada no debe ser fácil. Efectivamente. Y aunque el paper no revela la estrategia exacta que utiliza OR1, nos da pistas sobre los desafíos que implica diseñar una búsqueda eficiente y efectiva para un modelo tan complejo. Definitivamente, esto es mucho más que un simple modelo de lenguaje. No. Y ahora entiendo por qué tanto revuelo con uno. Sin duda. Pero aún nos queda mucho por explorar, ¿verdad? Sí hemos cubierto la inicialización de la política, el diseño de recompensas y la búsqueda. Sí. Pero y nos falta un componente clave, el aprendizaje por refuerzo. Me muero por saber más. Sí. Pero creo que es un buen punto para hacer una pausa y retomar nuestro deep dive en la próxima parte. Perfecto. Hasta entonces te invitamos a reflexionar sobre lo que hemos aprendido hasta ahora sobre uno. De acuerdo. Retomemos nuestra inmersión en el funcionamiento de ENO. Habíamos explorado la inicialización de la política, el diseño de recompensas y la búsqueda. Ahora, ¿qué hay del aprendizaje por refuerzo? ¿Cómo entra en juego este componente en un modelo que ya está preentrenado y no utiliza la búsqueda? Esa es una excelente pregunta. La clave está en que el aprendizaje por refuerzo, a diferencia del preentrenamiento con datos de expertos, permite a O1 aprender de manera continua a través de la interacción con un entorno ya sea real o simulado. ¿Y esto qué ventajas le aporta a O1? No es suficiente con el conocimiento que ya posee. No necesariamente. El aprendizaje por refuerzo tiene dos ventajas fundamentales. Primero, los datos de entrenamiento en el aprendizaje por refuerzo son ilimitados, ya que provienen de la interacción con el entorno. En cambio, los datos de expertos humanos, aunque valiosos, son finitos y costosos de obtener. Ya veo. Es como si O1 pudiera seguir aprendiendo en el trabajo, por así decirlo. Exactamente. Y la segunda ventaja es aún más interesante. El aprendizaje por refuerzo tiene el potencial de superar el rendimiento humano. Al aprender mediante prueba y error, uno puede descubrir estrategias que los humanos ni siquiera han concebido. ¿Es en serio? ¿Podría uno llegar a ser más inteligente que sus propios creadores? Esa es una pregunta que genera mucho debate, pero lo que sí sabemos es que el aprendizaje por refuerzo ha llevado a la IA a lograr hazañas impresionantes. Un ejemplo clásico es AlphaGo, la IA que derrotó a los mejores jugadores humanos de Go. Gracias al aprendizaje por refuerzo, AlphaGo aprendió estrategias novedosas que eran desconocidas para los expertos, cambiando para siempre la forma en que se juega este antiguo juego. Impresionante. Pero, ¿cómo se implementa el aprendizaje por refuerzo en el caso de uno? ¿Cómo interactúa con el entorno y qué tipo de prueba y error realiza? El paper sugiere que O1 utiliza un algoritmo de búsqueda para generar trayectorias de acciones en lugar de depender únicamente del muestreo aleatorio. Es decir, en lugar de simplemente probar cosas al azar, utiliza la búsqueda para explorar acciones que sean más prometedoras basándose en las señales de guía y estrategias que ya hemos mencionado. ¿Y eso cómo se traduce en un aprendizaje más efectivo? Las técnicas de búsqueda pueden proporcionar datos de entrenamiento de mayor calidad, lo que a su vez mejora la política del modelo. La política es en esencia la estrategia que uno utiliza para tomar decisiones y generar acciones. Entiendo. Entonces, el aprendizaje por refuerzo en uno se basa en un proceso iterativo de búsqueda y aprendizaje. Primero busca acciones prometedoras, luego aprende los resultados y mejora su política. Y esa política mejorada se utiliza en la siguiente búsqueda. Exactamente, AlphaGo 0, que también utiliza aprendizaje por refuerzo, es un ejemplo paradigmático de esta iteración entre búsqueda y aprendizaje. En cada partida buscaba jugadas innovadoras, aprendía de sus errores y mejoraba su estrategia hasta que se volvió imbatible. Genial. ¿Y qué métodos de aprendizaje utiliza O1 en esta fase? ¿Cómo aprende de los resultados de sus acciones? Existen diferentes métodos de aprendizaje, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. El paper no especifica cuáles utiliza o uso, pero menciona algunos de los más utilizados en modelos de lenguaje, como la optimización de políticas proximales y la optimización de políticas directas, DPO. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre cada uno de estos métodos? Claro, PPO busca mejorar la política de un modelo de manera gradual y estable, evitando cambios drásticos que puedan afectar negativamente su rendimiento. Imagina que estás ajustando la receta de un pastel. En lugar de cambiar todos los ingredientes a la vez, PPO haría pequeños ajustes en cada iteración, probando el resultado y asegurándose de que cada cambio sea para mejor. Interesante. ¿Y DPO? DPO es un método más reciente que busca ser más eficiente en términos de memoria y cómputo. A diferencia de DPO, que necesita recordar información de iteraciones anteriores, DPO toma decisiones basándose únicamente en la información actual, lo que lo hace más ágil. Ya veo.
Cada método tiene sus propias ventajas y desventajas. Y el paper sugiere cuál podría estar utilizando uno. No entra en esos detalles, pero sí menciona otro método de aprendizaje que podría ser relevante. La clonación de comportamiento, que consiste en imitar el comportamiento de una política experta. ¿Cómo funciona eso? En la clonación de comportamiento, el modelo observa cómo actúa una política que ya ha demostrado ser efectiva y trata de imitar sus decisiones. Es como si un aprendiz de ajedrez estudiara las partidas de un gran maestro para aprender sus estrategias. Entiendo. Entonces, uno podría estar combinando diferentes métodos de aprendizaje como DPO o clonación de comportamiento para optimizar su rendimiento. Es una posibilidad. El paper no revela la receta exacta, pero nos da pistas sobre los ingredientes que podrían estar utilizando. Y eso es lo emocionante de la investigación en IA. Aún hay muchos misterios por resolver y nuevas técnicas por descubrir. Totalmente de acuerdo. Y ahora que entendemos mejor cómo aprende uno, me gustaría explorar otra pregunta clave. ¿Cómo se escala este proceso de aprendizaje? ¿Qué relación hay entre el rendimiento de uno y la cantidad de recursos computacionales, datos de entrenamiento y parámetros del modelo? Esa es una pregunta fundamental y el paper nos ofrece algunas ideas al respecto, aunque con cautela. ¿A qué te refieres? El paper menciona que existe una ley de escalado log lineal entre el rendimiento de razonamiento y el cómputo durante el entrenamiento. Es decir, que el rendimiento mejora a medida que se aumenta el cómputo, pero a un ritmo decreciente. ¿Y eso qué significa en la práctica? Significa que en algún punto aumentar el cómputo de entrenamiento ya no produce mejoras significativas en el rendimiento. Es como si estuvieras estudiando para un examen. Las primeras horas de estudio te ayudan mucho, pero llega un momento en que estudiar más ya no te aporta tanto. Ya veo. Entonces, hay un límite en cuanto a la cantidad de recursos que se pueden utilizar para mejorar el rendimiento de uno. Eso parece. Pero es importante tener en cuenta que esta ley de escalado se basa en datos limitados y aún se necesita más investigación para confirmar su validez. Tiene sentido. Hablando de investigación, ¿qué hay de los proyectos de código abierto que intentan replicar U1? ¿Qué nos puedes contar sobre ellos? Retomamos nuestra conversación sobre U1. Habíamos llegado al punto de aprendizaje por refuerzo y la importancia de entender sus leyes de escalado. Ahora me gustaría explorar un poco más sobre los proyectos de código abierto que intentan replicar U1. ¿Qué nos puedes contar sobre ellos? Claro, existen varios proyectos de código abierto que buscan replicar las capacidades de U1. Y muchos de ellos se basan en la hoja de ruta que hemos estado discutiendo. Sí. Inicialización de la política, diseño de recompensas, búsqueda y aprendizaje. Suena tan prometedor. ¿Puedes mencionar algunos ejemplos específicos? Por supuesto, algunos de los proyectos más destacados son Geo, Ajá. Cloud Open On, o Unirni, Open Reasoner, Ajá. Slow Thinking with LLMs, Marco On 1. Ok. Son bastantes. ¿En qué se diferencian estos proyectos entre sí? Cada proyecto implementa diferentes enfoques y técnicas para replicar una. Por ejemplo, algunos se centran en la búsqueda durante el entrenamiento, mientras que otros la utilizan solo durante la inferencia. También varían en los métodos de aprendizaje que emplean, ya sea PPO, DPO o clonación de comportamiento. Es como si cada proyecto explorara una faceta diferente del funcionamiento de uno. Exacto. Y la diversidad de enfoques es fundamental para avanzar en la comprensión de cómo construir modelos de lenguaje con capacidades de razonamiento avanzadas. Tiene sentido. ¿Y cuáles son los principales desafíos que enfrentan estos proyectos a la hora de replicar uno? Bueno, uno de los mayores retos es la adaptación a dominios generales O1. Ha demostrado un rendimiento impresionante en tareas específicas, pero aún no está claro cómo se puede generalizar a una variedad de dominios. Es decir, que aún no sabemos si ON puede ser un experto en todo. Exacto. Y para lograrlo se necesita desarrollar modelos de recompensa generales que puedan evaluar el rendimiento del modelo en diferentes tareas. ¿Y dominios? Y existen otros desafíos además de la generalización a dominios generales. Sí. Otro desafío importante es la introducción de multimodalidad en O1. Actualmente, O1 se basa principalmente en el lenguaje, pero la capacidad de procesar y generar información de diferentes modalidades, como imágenes o audio, sería un gran avance. Un modelo de lenguaje que también pueda ver o escuchar sería mucho más versátil. Sin embargo, integrar la multimodalidad en O1 presenta desafíos técnicos considerables. Claro. Especialmente en cuanto a la alineación entre el texto y las otras modalidades. Ya veo. Es un área que requiere mucha investigación y desarrollo. Sin duda. Y a medida que se avanza en la comprensión de cómo funciona un K y cómo replicar sus capacidades, surgen nuevas preguntas y desafíos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, ¿cómo aprender un generador de preguntas fuerte?
¿Cómo reducir el desplazamiento de distribución en el aprendizaje fuera de la política? O cómo equilibrar la búsqueda de árbol y las revisiones secuenciales. Es decir, que el camino hacia la construcción de modelos de lenguaje con capacidades de razonamiento avanzadas es un proceso continuo de aprendizaje y descubrimiento. Exacto. Y este deep dive nos ha dado una visión general de este apasionante camino, desde la inicialización de la política hasta la búsqueda y el aprendizaje por refuerzo, y la importancia de la investigación de código abierto. Ha sido un viaje fascinante. Y como siempre nos dejas con una pregunta para reflexionar, ¿qué nuevas posibilidades se abrirán a medida que los modelos de inteligencia artificial sean aún más capaces de razonar estratégicamente? Esa es la pregunta clave, y la respuesta sin duda nos deparará nuevas sorpresas y avances en el campo de la inteligencia artificial. Gracias por guiarnos en este Deep Dive. Espero con ansias nuestra próxima inmersión en el mundo de la IA. El placer ha sido mío. Hasta la próxima.